Rojas y hoy les voy a presentar el texto de Sonia Ursini. Ella es actualmente investigadora en CIMBESTAP, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. En 1987 logró la maestría en Ciencias en la rama de Matemática Educativa. En 1994 obtuvo el doctorado en Educación Matemática en el Instituto de la Educación de la Universidad de Londres en el Reino Unido. Su artículo se llama Afectos y diferencia de género en estudiantes de secundaria de bajo desempeño en las matemáticas. Este artículo está dirigido hacia un público en general porque abarca el ámbito cotidiano, escolar, económico y social. La editorial es el Grupo Santillana de México y su artículo fue publicado en marzo del 2014. ¿Cuál es el propósito del texto? Bueno, el texto tiene tres propósitos importantes. En primer lugar, ver las reacciones afectivas de los alumnos en relación a las matemáticas, resaltando el entorno sociocultural y económico en el que viven y se desenvuelven. Un segundo punto, ver la autoconfianza de los mismos en relación a las matemáticas y por último, ver las actitudes que tienen estos también frente a lo que habíamos dicho anteriormente. Sonia llevó a cabo la investigación a través de un método que es una encuesta y funcionó como una prueba de enlace en el año 2008 en la Ciudad de México. Dicha encuesta estaba dirigida hacia profesores, madres, tutores, directivos, profesores y también alumnos. En la encuesta arrojó resultados que el 75% de los padres, madres y tutores estaban económicamente entre 1.500 y 8.000 pesos, lo que los posicionaba a los alumnos en un contexto muy desfavorable en el ámbito económico, así como también parten de clase media baja a clase baja. Esto lo pude relacionar con el texto de Vaquero y Terigi cuando sostienen que hay un quiebre en la cotidianidad de los alumnos en el aspecto de las prácticas y las formas de crianzas que tienen los mismos, es decir, que se produce una descontextualización, ya sea por el hecho de que tienen problemas económicos, familiares, que sus padres estén separados, que tengan poca ropa para ir a la escuela. Son problemas que se ven a simple vista y más cuando se nota que están fuera de la ciudad. También en el texto pude ver que muchos de sus padres tenían adicciones y eso es un condicionante a los alumnos porque todo impacta siempre en ellos. Bueno, el texto de Pastré, a partir de la didáctica profesional, pude relacionarlo con el andamiaje, con el concepto de andamiaje, porque los alumnos cuando van a la escuela necesitan una contención y el profesor es el principal responsable para llevar a cabo esa contención, ¿no? Y que los alumnos se sientan más seguros de sí mismos para poder llevar a cabo sus actividades escolares. En lo que respecta al concepto de coactividad, lo pude relacionar en el texto a partir de cómo los alumnos encuentran coactividad con el profesor cuando se hacen actividades en grupo. Es decir, que a través de una situación de aprendizaje en grupo, los alumnos pueden encontrar coactividad con el profesor, porque ahí es donde surgen dudas, piensan, pueden hacer preguntas, hablan y eso les genera un poco más de confianza tanto en los varones como en las mujeres principalmente, que trabajando así
trabajando en forma aislada, las mujeres son las que menos logran llevar adelante preguntas por el miedo de que se le burlen o digan cosas que no están, que son o no están, que digan cosas que no le gustan. También esta participación en grupo la puedo relacionar con vaquero, porque la participación colectiva puede ser un condicionante muy importante para llevar a cabo el aprendizaje del profesor. O sea, si los alumnos no se sienten cómodos con una actividad individualmente, el docente debe buscar nuevos métodos de enseñanza, y esto es lo que vi en algunos profesores que en la encuesta que contestaron, que se pueden apropiar otros métodos para que los alumnos puedan llevar adelante su aprendizaje. También pude ver en el texto que hay otros profesores que no se preocupan mucho por el aprendizaje de los alumnos, que muchos alumnos se quejaban, que decían que no era que siempre daba el mismo método de enseñanza y no les resultaba positivo. La tarea del profesor es llevar adelante la transformación del conocimiento hacia sus alumnos. Es decir, que la conceptualización es una actividad, como menciona Pastre, y por ende los alumnos deben apropiarse de la enseñanza del profesor. O sea, el profesor manda los contenidos, el alumno debe reconocer y aprender esos conceptos, y solamente se da esta conceptualización, o sea, esta conceptualización a partir de una situación de aprendizaje. El profesor explica un tema en particular, y si el alumno puede resolverlo y justificarlo por sus propios medios, el resultado sería el concepto mismo de eso. O sea que si el alumno puede resolver una actividad a partir de lo explicado por el profesor, se va a ver apropiado de los conocimientos previos del contenido en particular. Y esto es lo que se produce como una intersubjetividad, que el alumno se apropie de esos conocimientos y lo pueda expresar por sus propios medios internamente, es lo que se produce como intersubjetividad. En lo que respecta a la autoconfianza, en las encuestas se pudo ver una autoconfianza muy baja, aunque la de los varones siempre fue un poco más alta que la de las mujeres. Es decir que a partir de las actividades dadas por los profesores, las mujeres eran un poco más vulnerables y no se sentían cómodas, mientras que los alumnos, los varones mejor dicho, sí buscaban métodos para realizar sus tareas y así poder generar más autoconfianza en ellos mismos. En relación a las actitudes, las mujeres estaban un poco más polarizadas las actitudes hacia las matemáticas. Se dividía entre ellas porque solamente encontraban en realidad dependiendo del área en el que trabajaban se posicionaban un poco mejor o peor. Las mujeres encontraban su mejor vención en la geometría, mientras que los varones se posicionaban mucho mejor cuando veían los contenidos de álgebra. También en el texto pude ver cómo si bien los alumnos tenían previo conocimiento en las matemáticas como suma, resta, división o multiplicación, y tenían poco interés por aprender las matemáticas o con otros conceptos más complicados,
eh, los profesores sostenían que debían aprender sí o sí porque lo iban a llevar toda la vida, y además se necesita así para otras enseñanzas más complicadas, como por ejemplo ser arquitecto. Se necesita tener más conocimientos para llevar adelante esas estructuras que hay que realizarlas. Para cerrar un poco la exposición, pude ver cómo los directivos y los profesores, los tutores, los padres, madres se tiraban el se tiraban el problema de uno al otro, diciendo que, y no reconociendo, mejor dicho, el problema que deben enfrentar. Por ende, cuando no tenés apoyo institucional o no tenés apoyo familiar ni económico y tampoco social, es muy difícil que los alumnos aprendan en un contexto desfavorable. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y puedan entender un poco mejor el texto. Esos fueron algunos puntos importantes y la relación eh, que pude desarrollar en relación al eje 1 y la dimensión que me tocaba dar a mí. Muchas gracias.